En el corazón de París, lejos de los suntuosos salones donde alguna vez brilló, reposa un hombre cuya existencia fue todo, menos banal. Escondida en la sacristía de la iglesia del Inmaculado Corazón de María, yace una tumba discreta. Ni siquiera existe una placa con una inscripción, carente de gloria y sin rastros de su historia. Y sin embargo, allí reposa un infante, un príncipe de sangre real, un hombre que desafió su tiempo y el peso de su linaje. Luis Fernando de Orleans y Borbón, primo hermano del rey Alfonso XIII y nieto de la reina española Isabel II. No se conformó con los papeles que la monarquía le imponía. Mientras la corte española se aferraba a las convenciones, él se empeñaba en romperlas, una a una, como si fuesen frágiles copas de cristal. No solo vivió su verdad, sino que la impuso al mundo con escándalos, lujuria y una libertad que pocos de su estirpe se atreverían a reivindicar. Él mismo se autodenominaba, con provocación y orgullo, el rey de los maricas, desafiando abiertamente los prejuicios y la moral de la época. Luis Fernando no pidió permiso para ser quien era. Disfrutó de la Belle Époque con la intensidad de quien sabía que su presencia era un escándalo andante. Entre las fiestas más extravagantes de París, los salones libertinos y los rumores que corrían más rápido que los telegramas de la realeza, su nombre se convirtió en sinónimo de controversia. Fue el infante que la monarquía intentó olvidar, pero que la historia insiste en recordar. Un símbolo de excesos, un fantasma real enterrado a la sombra de la propia dinastía. Hoy su tumba puede ser discreta, pero su vida fue un espectáculo escandaloso. Y es esta historia de rebeldía y decadencia la que vamos a contar, porque hoy vas a saber un poco más sobre la vida de Luis Fernando de Orleans y Borbón. Luis Fernando de Orleans y Borbón nació en medio del esplendor de Madrid, en el año 1888, llevando en su cuna no solo un nombre imponente, sino también las complejas tramas de una dinastía marcada por intrigas y escándalos. Su nacimiento fue inmediatamente bendecido por la corona, cuando su tía, la reina regente María Cristina, decretó que el niño gozaría de todas las prerrogativas de un infante de España, anunciando: «Dispongo que el hijo o hija que mi hermana, doña María Eulalia Francisca de Asís, dé a luz goce de las prerrogativas de infante de España, y ordeno que se le concedan las preeminencias, honores y demás distinciones correspondientes a tan alta jerarquía. Pero títulos y honores no garantizan la felicidad, y mucho menos la estabilidad». Desde temprana edad, Luis Fernando fue una pieza en el juego de poder de su familia. Sus padres, primos carnales, formaban una pareja que jamás debería haberse unido. Su padre, el infante Antonio de Orleans, heredero del duque de Montpensier, era un hombre de gustos extravagantes y de escaso aprecio por la discreción. Su madre, la inquieta e independiente Eulalia de Borbón, jamás se sometió a las ataduras del matrimonio. El matrimonio fue una bomba de tiempo, y cuando finalmente explotó, en 1900, el escándalo resonó por toda la corte española, alimentando los salones de chismes de toda Europa. El joven Luis Fernando creció en ese ambiente de desunión, distanciado de sus padres y criado entre la rigidez de las normas reales y la absoluta negligencia familiar. Enviado junto a su hermano, Alfonso, a estudiar con jesuitas en Inglaterra, pasó su adolescencia en el Beaumont College, donde recibió una educación formal británica que, aunque le enseñó etiqueta, jamás domó su espíritu libre. Era inteligente, perspicaz y, sobre todo, consciente de quién era. Pero había algo más, algo que murmuraba por los pasillos del palacio, que se escondía detrás de las cortinas de terciopelo de la corte española. Luis Fernando no era como los demás infantes. Desde muy temprano, su verdadera naturaleza se hizo evidente. No encajaba en el molde monárquico de la masculinidad. Sin embargo, al menos hasta 1909, jugó el juego de las apariencias, manteniendo una imagen respetable e incluso llegando a ser uno de los protagonistas en la boda de su primo Alfonso XIII, con la británica Victoria Eugenia de Battenberg.
Sin embargo, la llama de su verdadera identidad ardía en su interior, y no pasaría mucho tiempo antes de que esa llama se convirtiera en un incendio, quemando de una vez por todas los puentes que aún lo unían a la monarquía española. Desde joven, Luis Fernando ya dejaba entrever su homosexualidad, algo que incomodaba a muchos en la monarquía española, especialmente a su madre, la infanta Eulalia, quien jamás logró aceptarlo. Pero si había alguien sin la moral para juzgarlo, esa era ella. Conocida como la infanta rebelde, Eulalia escandalizó a la monarquía al convertirse en la primera mujer de la familia real española en solicitar el divorcio. Siempre absorta en sus viajes y en sus innumerables amantes, dedicaba más tiempo al placer que a Luis Fernando y a su hermano, quienes crecieron en ausencia de su madre. Sin embargo, ella no dudaba en condenar a Luis Fernando por su vida libertina, como si no albergara en su interior la misma sed de transgresión. El desprecio de su madre y la hipocresía de la corte española fueron el empujón definitivo para que el infante dejara todo atrás y se estableciera en París, la ciudad donde nadie le diría cómo vivir. Cuando el siglo XX se abrió al mundo, París vivía su apogeo. La Belle Époque, ese período dorado entre el final del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial, transformó la ciudad en la capital del arte, del lujo y del placer desenfrenado. Los traumas de los conflictos pasados quedaban atrás, y tanto la aristocracia como la burguesía adinerada se entregaban a la vida sin miedo al juicio. Era una época en la que nada sorprendía a nadie, salvo Luis Fernando de Orleans y Borbón. El infante español, entonces un joven rico y despreocupado, encontró en el efervescente escenario parisino el marco perfecto para su existencia extravagante. Mientras muchos derrochaban fortunas en las casas de ópera y en los cabarets de Montmartre, Luis Fernando llevaba el concepto de excesos a un nuevo nivel. Vendía las propiedades que había heredado, gastaba sumas obscenas en fiestas interminables y se entregaba a orgías privadas con la aristocracia decadente y los artistas bohemios de la ciudad. Pero no era solo un hedonista consumado, era un espectáculo ambulante y lo sabía. Rápidamente se dio cuenta de que podía transformar su presencia en un negocio lucrativo. Si los ricos de París deseaban escándalo, él se lo ofrecía. Comenzó a cobrar por asistir a fiestas, y los anfitriones competían por tenerlo como invitado, como si fuera un trofeo. Contar con Luis Fernando entre los presentes garantizaba una noche inolvidable, marcada por excesos e historias que circularían por la ciudad a la mañana siguiente. Se convirtió en uno de los primeros socialites profesionales, un influencer que monetizaba su propia leyenda. El nombre de Luis Fernando empezaba a ser sinónimo de excentricidad. Una noche, los salones de París presenciaron una entrada triunfal como ninguna otra. Luis Fernando llegó a un baile de máscaras completamente pintado de azul, con un enorme turbante, medio desnudo, montado sobre un elefante y rodeado por un séquito de jóvenes efebos. Los invitados, acostumbrados a todo tipo de extravagancias, observaron la escena hipnotizados. Luis Fernando reinaba en ese ambiente de decadencia y deseo, jugando con los límites de lo aceptable, incluso en una época en la que casi todo estaba permitido. Gritaban su nombre, brindaban por su locura, y él sonreía, un infante español viviendo en París que convertía su existencia en un espectáculo. La monarquía española, que ya no lo veía con buenos ojos, se enteró del episodio y quedó horrorizada. Pero a Luis Fernando no le importaba. No vivía para los reyes, vivía para el placer, el exceso y el instante. Pero ni siquiera él podría escapar para siempre de las consecuencias de su vida libertina. Y como toda estrella que brilla demasiado, su caída estaba escrita entre líneas. El episodio que marcó el inicio de su ruina tuvo lugar en Cannes, en una noche de fiesta regada a alcohol, drogas y lujuria. Junto a su íntimo amigo y amante, el portugués Antonio de Vasconcelos, Luis Fernando invitó a un joven marinero a acompañarlos en una noche de desenfreno. Pero lo que comenzó como otro de sus desvaríos
terminó en tragedia. El marinero apareció muerto a la mañana siguiente. Los rumores fueron implacables. Se habló de sobredosis e incluso de estrangulamiento. El pánico se apoderó de los círculos de la alta sociedad. Luis Fernando corrió a la embajada española tratando de explicar lo sucedido. La familia real española intentó enterrar el caso, pero las autoridades francesas decidieron expulsarlo del país. El rey Alfonso XIII, ya exasperado por las incontables humillaciones públicas causadas por su primo, tomó una decisión implacable. Despojó a Luis Fernando de su título de infante y le prohibió la entrada en España. Había dejado de ser solo un escándalo ambulante, se había convertido en una vergüenza oficial para la monarquía. La respuesta de Luis Fernando a tan insolente desdén por parte de su primo, el rey, fue tan afilada como su lengua y absolutamente profética. Declaró: «Nací y moriré infante de España, así como tú naciste y morirás rey de España, mucho después de que tus súbditos te den la patada en el culo que te mereces». Sin patria, sin dinero, sin amigos y sin privilegios, Luis Fernando vagó por Europa. Y para sobrevivir, llegó a traficar drogas. En Lisboa, fue arrestado al intentar cruzar la frontera disfrazado de mujer, portando una cantidad sospechosa de cocaína. Sin dinero para sufragar los excesos del pasado, decidió que necesitaba una solución definitiva, un matrimonio lucrativo. En 1930, ya no era tan joven para la época, y contando 42 años, encontró a su víctima perfecta, Marie-Constance Charlotte Say, una heredera millonaria 32 años mayor que él. El anuncio del matrimonio fue un escándalo. La familia de la novia intentó impedir la unión alegando que ella no estaba en pleno uso de sus facultades, pero los tribunales fallaron a favor de la pareja. Se casaron en Londres y luego en una ceremonia religiosa en San Remo. Obtuvo autorización para regresar a París con su nueva esposa y por un tiempo retomó su vida de lujo. Pero su naturaleza era incontrolable. Malgastó la fortuna de Marie Say hasta que ella tuvo que vender su castillo para pagar las cuentas. Cuando se acabó el dinero, simplemente la abandonó sin mirar atrás. Intentó casarse de nuevo con otra rica heredera. Al parecer, los preparativos ya habían comenzado, ya que, destituido o no, era nieto de la reina Isabel II. Y todo lo que las jóvenes herederas de la época deseaban era formar parte de la aristocracia europea. Sin embargo, al final la familia de la joven se retractó. Al parecer, él le pidió dinero a su padre, y al hombre no le agradó nada. Canceló ese plan matrimonial para su hija y le pagó a Luis Fernando una pequeña fortuna para que desapareciera. La Segunda Guerra Mundial trajo un giro inesperado para el infante exiliado. ¿Quién hubiera pensado que el hombre, que fue el símbolo de la depravación, encontraría un propósito en los momentos más oscuros? Luis Fernando se unió a la resistencia francesa, ayudando a salvar a judíos, ya fueran homosexuales o no, y a disidentes del régimen nazi. Se dice que, cuando Hitler obligó a los judíos a llevar la estrella amarilla, él mismo deambuló por las calles de Berlín con un parche cosido en su abrigo, desafiando a los nazis. Pero ni su valentía pudo restaurar su reputación. Para su familia, él seguía siendo el infante escandaloso, la vergüenza de la monarquía. En 1945, ya enfermo y sin dinero, Luis Fernando tuvo que someterse a una cirugía brutal, una castración para extirpar un cáncer testicular. No resistió. Murió a los 56 años, solo y olvidado. Dicen algunos que cuando la noticia llegó a su madre, la infanta Eulalia, su respuesta fue fría, indiferente y cruel. Eso fue lo mejor que le pudo haber pasado. Su funeral reflejó el fin de su trayectoria. Las personas que asistieron se podían contar con los dedos. Ningún miembro de la familia real se dio la molestia de rendirle homenajes. Su cuerpo fue enterrado sin nombre, sin títulos, sin honores, en la sacristía de la iglesia del Inmaculado Corazón de María, en París.
Hasta hace muy poco, ni siquiera los sacristanes sabían a quién pertenecía aquella tumba olvidada en la sacristía de la iglesia del Inmaculado Corazón de María, en París. Luis Fernando de Orleans y Borbón, el infante escandaloso, había sido deliberadamente borrado de la historia por la monarquía española. El plan de la familia real siempre fue claro: silenciar su memoria, reducir su existencia a un mero olvido, dar un punto final a su historia. Sin embargo, en los últimos años, escritores españoles han comenzado a rescatar su trayectoria, sacando a la luz la vida extravagante e irreverente que tanto se intentó ocultar. Obras como Luis Fernando, El hijo de Eulalia o El rey de los maricas revelan al personaje en toda su complejidad. Un hombre que desafió las convenciones, vivió sin miedo y pagó el precio por llevar la vida que quiso. Hoy su figura resurge, ya no como un escándalo para barrerlo bajo la alfombra, sino como un reflejo de una época y de alguien que desafió las normas de su tiempo, viviendo a su manera a pesar de las consecuencias.